rebeldes contra el imperialismo, que es el capitalismo en descomposición. Chileno Acción Proletaria de SAPEP están profundamente unidos y enraizados en la lucha antiimperialista que realiza hoy el pueblo sirio contra la intervención norteamericana de la OTAN y los agentes sionistas, hoy pintados de rebeldes, en el territorio sirio. Hoy en día, esos llamados rebeldes forman parte del llamado y creado Estado Islámico, que no es nada más que una organización fundada por la CIA para desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad, para destruir la resistencia palestina, para destruir la lucha por la soberanía nacional de los pueblos del llamado Medio Oriente. Nosotros, desde Chile, desde los trabajadores, los pueblos, los estudiantes, que nos reclamamos desde el antiimperialismo, desde la soberanía nacional, estamos profundamente opuestos a la injerencia rastrera, sionista, imperialista contra estos pueblos, contra estos regímenes que se han forjado en la lucha antiimperialista y que hoy en día tienen que resistirla, que hoy en día tienen que avanzar, y que sabemos que en resistir y avanzar contra estos enemigos de los pueblos y los trabajadores lograrán su independencia, y que su independencia asegura la independencia sí también de todos los pueblos, porque la victoria de ellos es una victoria nuestra, es la victoria de todo el mundo contra las garras imperialistas que pretenden agarrar todos nuestros recursos naturales, toda nuestra mano de obra, y que no lo lograrán, porque sabemos que la causa es justa del pueblo sirio, y si la causa es justa, será la de los vencedores, será del gobierno sirio, será de los pueblos de Siria, será de los pueblos que habitan Palestina, será de los pueblos del mundo. Bueno, compañeros, ahora vamos a dar inicio, digamos, a una especie de video, a un video que reafirma la solidaridad antiimperialista con el pueblo de la República Árabe Siria. Buenas tardes, estimados compañeros, estimados camaradas, amigos. Bueno, de partida es sumamente importante de que analicemos algunos aspectos que son fundamentales, que básicamente con repasar lo importante de los aspectos geopolíticos y los aspectos históricos que tienen que ver con las raíces de este conflicto, que en realidad, y como bien lo detalló el documental, es una intervención que más adelante lo va a detallar el compañero Igor con una buena ponencia. Hay elementos que son sumamente importantes a la hora de justificar, a la hora de fundamentar actividades como esta, o actividades como la que se mostraron anteriormente, que fueron manifestaciones que venimos realizando desde incluso el 2011, cuando comenzó este conflicto, junto a la embajada, estuvimos también en la plaza Siria también, tratamos de llevar este tema un poco más allá. La última manifestación, que fue el video que sacamos, fue ahí en pleno centro de Santiago, en que contó con la participación de una importante cantidad de compañeros, gente independiente, gente que incluso tampoco conocía del tema. Nosotros creemos, compañeros, de que en primera instancia la razón por la que nosotros estamos, y la idea evidentemente es tratar de expandir lo que es la idea del Comité de Solidaridad Chileno de Solidaridad con Siria, y que como Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PSAP lo hemos desarrollado hace bastante tiempo atrás,
básicamente dice relación con dos ejes que son fundamentales. Que el primero es la importancia política y el momento histórico en el que nos estamos encontrando cuando sucede este conflicto, cuando sucede esta intervención. El cómo nosotros caracterizamos la intervención imperialista financiada, como decía el compañero Gaspar, financiada por los Estados Unidos, por Washington, por la OTAN precisamente, en Siria. Y es que precisamente nosotros, y a opinión de muchos compañeros, no se veía desde el final de la llamada Guerra Fría por un acontecimiento que pudiese vislumbrar tambores de guerra tan fuerte y una escalada del imperialismo a nivel mundial tan fuerte como lo que está sucediendo hoy día. Y es así donde nosotros comprendemos de que la importancia a nivel no solamente de los mundos árabes, de los mundos amantes de la democracia, de la libertad, sino que también del mundo entero, de Latinoamérica, por cierto, de nuestro país, es tratar de extender y explicar la importancia y la urgente necesidad de hacer sentir también al pueblo chileno y los distintos actores sociales que existen aquí qué es lo que significa para nosotros el conflicto en Siria, la invasión, la intervención imperialista y sionista en Siria. Y por otro lado tiene que ver con la significancia, con lo que dice relación con el contraste de la información que existe también. Instancias como el Comité Chileno de Solidaridad con Siria sirven también como una fuente y una catapulta para contrarrestar la información que existe desde los medios tradicionales manejados por los grandes agentes económicos que están en Chile, Latinoamérica y en el mundo, por cierto, en donde nosotros vemos en cierta medida que existe en un primer peldaño de la información aquella que le llega a un gran sector de la población, que es información que solamente se recibe de los medios oficiales, que no se discute, que no se rebate, que no se cuestiona, y que es un trabajo que ha hecho muy bien, por cierto, los medios de comunicación occidentales, serviles al gran capital nacional e internacional, al imperialismo, por cierto. Luego existe otro peldaño en el que se entrega esta información, pero también con interés. Ya no se habla solamente con el cuestionamiento, o sea, sin el cuestionamiento, sino que ahora se le agregan ideas, bueno, temas ideológicos, temas de intereses, de poder, políticos también. Y en una tercera instancia, que es la que es fundamental, creemos nosotros, es esta metodología que nosotros creemos que debe ser fundamental a la hora de recibir cualquier información, que qué es lo que se oculta detrás de la entrega de esa información, quiénes están detrás o quiénes son los que ofrecen un tipo de información determinada y cuáles son los intereses que ellos tienen al entregarla a la gran población y a los grandes sectores que plantean de lo que existe hoy día en Siria es más bien una especie de guerra civil en el mejor de los casos y en el peor de los casos una revolución, como lo han planteado muchos sectores, incluso como lo decía el compañero Gaspar, en un momento determinado autoproclamados de izquierda, en que se ve esta figura del personaje demoníaco como la pintaba la televisión occidental, que es el presidente al-Assad, y que se hace una manipulación que nosotros conocemos perfectamente, que no es algo nuevo que ha hecho el imperialismo. Y por cierto que no es nuevo esta arremetida que viene dándose en Medio Oriente, digamos, con respecto a esta escalada que hubo de montar también, de crear guerra, de intervenir mediante armamento, también teniendo estos llamados países satélites, como en el caso que ocurre hoy día con el conflicto en Siria, como el caso de Turquía, de Qatar, del mismo Israel, también enemigo acérrimo de Siria, en donde hemos visto lo que sucede con la invasión que pasó en Afganistán, con lo que sucedió en Irak, aprovechando la famosa y llamada primavera árabe, que más parecía invierno, más era una cosa un poco fría y extraña, más que un despertar de los pueblos, en donde se vio el derrocamiento de Gaddafi, y también dándole ahí con cualquier atisbo que pudiese ser alguna amenaza de independencia o de levantamiento, digamos, de exaltación de lo que es la hegemonía, la soberanía, la independencia, la libertad de los pueblos, como en el caso del gobierno de Siria. Y es que no es menor tampoco, estimados, lo que dice relación con las conquistas, y que para nosotros es un elemento como comité chileno y como partido, por cierto,
que nosotros siempre hemos planteado una postura de que son los países, los pueblos, los trabajadores de cada uno de los países los que están resueltos a determinar sus propias contradicciones, sus propios conflictos, sin ninguna otra intervención. Para nosotros el tema de la autodeterminación de los pueblos es un elemento que es fundamental. Bajo esa premisa nosotros actuamos. Sin embargo, hay elementos que también se deben considerar y que en ningún momento se nos pueden escapar de las manos. Y que, por cierto, molestan, hieren, irritan al imperialismo, al sionismo y a la OTAN, por cierto, a sus organizaciones títeres también, como son las Naciones Unidas, etc. Por ejemplo, que exista, bueno, en un momento determinado cuando atacaron a Libia, nosotros sabemos que Libia era considerado como uno de los países con mayor índice de calidad de vida, digamos, dentro del sector de Medio Oriente, por lo tanto, en algún momento determinado había que atacar por ahí. Pero también podemos ver lo que existía en las conquistas sociales de Siria, por ejemplo, la prohibición o el no ingreso de elementos transgénicos, que es un elemento que es fundamental dentro de Siria y que hace ver cierta soberanía, digamos, incluso alimenticia. El margen o la nula deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, cosa que permite, nosotros, como es una gran tónica que nosotros hemos planteado, que la independencia económica también es una independencia política, y es a partir de ahí, con esta independencia que va generando Siria también del imperialismo a nivel económico, lo que le permite también tomar medidas políticas que también entran en contradicción directa con él. Por ejemplo, hay elementos que tienen que ver con el tema económico lisa y llanamente con el aspecto de petróleo, por ejemplo. 2.500 millones de barriles, compañeros, 2.500 millones de barriles en el estado de Siria son en la inversión estatal, para cubrir lo que tiene que ver con los aspectos de educación, de vivienda, de salud, para invertir también en las grandes empresas que pertenecen al Estado. Las grandes corporaciones, como hoy día Monsanto, que estuvo tan de moda en algún momento determinado, Siria también libró una batalla muy importante con respecto al tema de Monsanto. Los derechos de la mujer también dentro de lo que se incluye en el Estado sirio. O sea, es un montón de medidas y de conquistas de derechos que también no solamente ha significado que un gran sector de los pueblos y los trabajadores salga a la calle a decir basta la intervención, no solamente por el concepto del derecho a la autodeterminación de los pueblos, sino que también porque allí ha existido específicamente una seguidilla y un proceso de conquistas sociales que ha sido no menor, y que precisamente eso constituye una molestia para el imperialismo norteamericano y, bueno, para la OTAN en su aspecto más general. Sin un apoyo de los trabajadores, de los pueblos, con una comprensión clara, todo como esto es fundamental. Sin un apoyo de los trabajadores, de los pueblos, con una comprensión clara, poco podemos conseguir. Es por eso que este tipo de instancias son sumamente necesarias para encontrarnos, para discutir, para hacer incluso luego para las próximas instancias, para las próximas jornadas, que estas sean jornadas donde haya el doble, el triple de personas, y con la capacidad de debatir, de discutir, que no nos convenzamos incluso entre nosotros mismos, que es sumamente importante también reafirmarnos la idea cuando vemos que la voz del imperialismo está ahí tan fuerte cada vez más, y que es bueno, por cierto, mirarnos las caras y reafirmarnos nuestra energía para combatir. Pero tampoco podemos dejar la educación, la agitación, la difusión de esta problemática, que para nosotros como Comité Chileno y como partido, por cierto, ha sido fundamental. Compañeros y amigos, para nosotros de verdad ha sido una experiencia tremenda, está siendo una experiencia tremenda, por cierto, el contar con esta cantidad de compañeros, de que existe interés, ese interés de que debe multiplicarse. Ojalá que seamos en las distintas instancias, seamos muchos más quienes podamos también discutir y debatir de este tipo de cosas. Y por cierto que el Comité Chileno también, aprovecho así como de dejar antes de darle el paso a mi compañero, vamos a estar realizando también distintas instancias, distintas jornadas, porque es sumamente importante de que este tipo de reflexiones se pasen a la acción, se pasen a la práctica, como decía el compañero Gaspar hace un momento atrás, de que la solidaridad más allá del papel se transmite en las calles, en la discusión, en actividades como esta, compañeros. Así que a seguir luchando, a difundir este tipo de cosas, de instancias. El pueblo sirio
está con nosotros. Cuando nosotros estemos mal, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer, compañeros, es estar con el pueblo sirio, con los pueblos del mundo, porque sabemos que más temprano que tarde, compañeros, los pueblos trabajadores vamos a triunfar. Muchas gracias. Una aproximación de cómo está Siria hoy en día. Territorio rojo, que básicamente esta parte, que es la que está más densamente poblada, es del ejército sirio. Esta zona, que es la región de Idlib y la parte occidental de Alepo, de la región de Alepo, por es combinado entre el Frente al Islam, que son las agrupaciones que componen el Ejército Libre Sirio, que son los moderados, entre comillas. La zona al sur de Dera, al sur de Siria, en Dera, es el mismo conglomerado, el supuesto Ejército Libre Sirio con sus moderados. Aquí está Damasco, aquí está Hama, este es el Líbano, Turquía, Jordania, Irak, que ahora también está sufriendo las consecuencias de no haberse atrevido a ayudar a Siria cuando el Estado Islámico estaba pequeño. Esta es la primera ciudad que cayó en manos el control de los terroristas. Digo terroristas para que los agrupen a todos, tanto el Estado Islámico como el Ejército Libre Sirio. Cuando se separaron estos dos grupos, el Ejército Libre Sirio del Estado Islámico, muchas facciones del Ejército Libre Sirio pasaron a ser parte del Estado Islámico. El gobierno sirio siempre ha estado dispuesto al diálogo, ha recibido a todas las partes a realizar diálogo, a la oposición la recibió, pero una oposición que sea para Siria, de Siria, que no venda Siria, que no esté a favor de dividirla. El gobierno sirio es, entre comillas, la única exclusión que hace, que vivan en Siria, que se sientan sirios. Pero ¿qué pasa con el Ejército Libre Sirio? Ninguno de sus jefes está en Siria, ninguno, están todos así. Compañero, por favor. Bueno, buenas noches. Primero que todo quería felicitar al ponente, tanto Gaspar, Fanny y Igor, por lo importante y inteligente de lo que han expuesto hoy en día. Sin duda recalcar que el imperialismo está en una fase ya desesperada, ya demencial, para poder subsistir hoy en día. Es tan grande la crisis que tiene el imperialismo norteamericano y sus aliados de la OTAN, la Unión Europea en específico, que toman diferentes frentes de lucha para poder seguir expandiendo sus mercados, como lo han planteado el caso de Siria, que estamos viendo hoy en día, pero también el tema de la ofensiva contra Rusia. Hoy en día estamos viendo lo que pasa en Hong Kong, que de nuevo se ven como lo que era en Ucrania, la Revolución Naranja, o lo que se planteaba en las primaveras árabes. Entonces, yo creo que más que nunca hay que estar alerta, en combate, dispuesto desde nuestra trinchera, desde Chile, porque un ataque, una agresión hacia cualquier pueblo del mundo es una agresión también hacia el pueblo chileno. También lo nombraba en el tema que pasó esta semana en Venezuela y que ha sido una constante del imperialismo de asesinar dirigentes populares y en este caso en Siria asesinar también lo que son ya civiles, niños, ancianos, mujeres, da lo mismo. La barbarie y la depredación del capitalismo no tiene límite. Es por lo mismo que también desde otra perspectiva se van generando lazos entre, por ejemplo, Rusia y China, que es un elemento no menor. Hoy día creo que Putin confirmó como una alianza
fuerte entre China y Rusia para poder hacerle frente al imperialismo. Muchas veces se plantean que todos los imperialismos son iguales, y esa es una posición errada. Como también plantear que aquí habían revoluciones, cuando otros dementes, y hay que decirlo también, el trotskismo plantea que aquí lo que era una revolución popular, obrera, socialista, por favor. Entonces, es importante, como plantea el compañero Igor, no quedarse callado, seguir denunciando, seguir en las calles, seguir movilizados, fortalecer lo que es el Comité de Solidaridad chileno de Solidaridad con Siria, es súper importante, como también se han levantado otros frentes de lucha, como fue el caso palestino, que nombraba el compañero también, que tuvo a lo mejor mucha más fuerza y mucho más conocimiento de la opinión pública, pero aquí los crímenes son iguales, son vidas, tanto las palestinas como las sirias son vidas de la misma forma, con características diferentes. Palestina ni siquiera es reconocido como Estado, es difícil que tenga un ejército regular como lo es el ejército sirio, con características diferentes, pero de igual forma se le hace resistencia al imperialismo, y eso es lo que hay que también recalcar, que al imperialismo se le puede vencer, a sus mercenarios se les puede vencer, y que entre todos los pueblos del mundo tenemos que seguir pujando para que el gobierno popular o democrático de Siria siga avanzando hasta que aplaste a los falsos rebeldes, que son más que nada mercenarios, y que con ello no logre el imperialismo o la hegemonía de la región, que es lo que quiere, que hoy día es Siria y mañana lo que ellos quieren es Irán. Entonces, a seguir alerta, compañeros, y seguir movilizados. Nuevamente las felicitaciones por tan buena exposición. Quería preguntarles, más que nada, ¿por qué creen ustedes que la colectividad árabe no está ni ahí con lo que ustedes están haciendo? Siendo que dentro de las marchas y dentro de las convocatorias muchos habemos descendientes sirios. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Por qué creen que no está el pro sirio? ¿Por qué no está el pro libanés? ¿Por qué no está el Estado palestino? ¿Por qué no están las organizaciones pro Palestina? ¿Y por qué Palestina ha tenido tanta convocatoria y no así Siria? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué gran parte de la población de origen árabe en Chile no participa? Y en este caso la gente de origen sirio. Por un problema de clase. Porque de alguna manera u otra, algunos sectores se han enriquecido, tienen un buen pasar, no quieren poner ni siquiera un milímetro, como se llama, en peligro ese buen pasar, y creen que de esa manera, escondiendo la cabeza igual que la avestruz, van a salvarse. No se van a salvar, compañeros. Aquí algunos compañeros conocieron al antiguo embajador sirio, cuando hicimos un par de manifestaciones nosotros frente a la embajada, y que una vez nos invitó inclusive a tomar café, nos invitó adentro y todo. Yo conversaba hace 2 días atrás con el actual embajador y le pregunté por él, y me dijo que hace un tiempo atrás, saliendo de una iglesia, a todo esto, él era cristiano, saliendo de una iglesia a comprar el diario, le cae una bomba encima y murió. Y era un amigo nuestro, un amigo, como se llama, el partido, que nos habíamos encontrado con él algunas veces. Eso es lo que sucede. Pero los que están acá esconden la cabeza. Creen que de esa manera van a salvar. Ni siquiera su miserable pellejo van a salvar, compañeros. Porque cuando los imperialistas, ¿cierto?, los sionistas, si llegaran a dominar, van a ir luego también por los capitales que tienen los sirios en cualquier lugar del mundo. O sea, no van a salvar ni eso. Han sacado una cuenta alegre que es muy especial, que no los va a salvar. Bueno, es tarea ahora nuestra convencer a la gente sana que exista
la gente honesta de origen árabe, pero el antiimperialismo no es patrimonio de una nacionalidad en particular. Nosotros, independientemente de hoy día, si hubiera un problema en Nepal, estaríamos levantando la bandera del pueblo nepalí, sin ninguna duda, ¿no? Nosotros somos antiimperialistas, porque entendemos, como bien plantea el camarada Juan, ¿no es cierto?, el tema de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Cada pueblo, cada país debe asumir la vida, el estilo de gobernarse, de democracia, como ellos lo entiendan, como cada uno lo entiende y lo asuma. No puede haber una potencia imperialista quien diga: yo te llevo a la democracia, ¿ya? Y tú vives como yo quiero, tú comes lo que yo quiero y tú me sirves a mí, ¿no? Ahora, compañero, hoy día el tema de una guerra mundial no es un problema menor. Lo que está en juego es mucho más allá de correr fronteras. La propia civilización humana como la conocemos está en peligro. Es así. Hoy día, dado, digamos, los arsenales nucleares, dadas las dimensiones de los ejércitos, ¿ya?, es una cuestión horrible de desatarse. Estamos obligados a desarrollar un gran movimiento por la paz antiimperialista. La paz no se mendiga, se conquista. Los imperialistas no entienden otro lenguaje que los golpes. Debemos de golpear a favor de la paz, debemos de movilizarnos a favor de la paz, ¿ah? Debemos de combatir a favor de la paz, ¿no? Hoy día, si no nos levantamos por la paz, ¿ya?, y paramos las manos guerreristas, lícitamente, compañeros, toda la humanidad va a caer en una situación de retroceso histórico enorme. Años de desarrollo se van a perder, millones de vidas humanas, de industria, etcétera, todo lo que tú quieras. No es menor lo que está en juego. Mira, voy a decir casi groseramente, ¿qué ha hecho el imperialismo con las dos potencias con las cuales se está midiendo? A las dos le ha tocado un poco, como quien dice, el potito, compadre. En Ucrania a los rusos, en Hong Kong a los chinos. Se los ha tocado, dice: mira, vamos viendo hasta dónde puedo llegar contigo. Y esa es una cuestión horrible. O sea, estamos en presencia en que ya el conflicto se está llevando inclusive al interior de las propias potencias, ¿no? Eso.